Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos en Cristo Jesús que día a día por la gracia de Dios nos acompañan para poder alimentarnos espiritualmente con las palabras que Cristo solamente puede dar vida. Necesitamos una confianza plena de que las palabras de Dios no volverán vacías. Las palabras de Dios tienen poder para crear vida, tienen poder para desarrollar y hacer crecer la vida espiritual. Y esas mismas palabras de Dios pueden llevarnos al mundo para dar testimonio de la verdad y de este Evangelio de salvación. Damos gracias a Dios que aún permite que nosotros podamos seguir estudiando. Estamos en el estudio número 88 de esta serie de justificación por la fe. Nuestro mayor anhelo y deseo es de poder estudiar lo más que podamos para que todos podamos llegar a entregar nuestras vidas completamente a Dios y renunciar a todas las cosas que impiden para que Cristo pueda entrar a nuestra vida. Estamos estudiando este estudio que nos está enseñando lecciones de vida, lecciones que pueden salvarnos de este tiempo en que estamos viviendo. Nuestra vida está totalmente destruida. Nuestra vida está en ruinas, nuestra vida física, mental y nuestro carácter también. Y nuestra vida espiritual, quién sabe, no tenemos todavía. Por eso es necesario estudiar cómo Jesús enseñó esta lección cuando Él estuvo en esta tierra. Jesús vino, dice, a su templo. Jesús vino a su templo. Pero el pueblo de Israel no comprendió esta lección. Ellos pensaron de que Jesús solamente estaba viniendo a su templo Jerusalén, a un templo material. Pero Jesús no estaba viniendo al templo material. Jesús estaba viniendo al templo espiritual. Todo ser humano, dice, somos el templo de Dios. Dios construyó como un templo viviente, creó a Adán y Eva. Pero el pecado desconectó, el pecado separó de Dios. Dice el profeta Isaías, vuestros pecados han hecho separación, dice, entre Dios y ustedes. Y ahora el ser humano se conectó con el mundo, con el pecado, con la raíz del pecado, con Satanás, el originador del pecado. Y Satanás comenzó a destruir al ser humano. A este templo viviente que nosotros somos, Satanás durante 6,000 años ha destruido. Nosotros estamos en ruinas. Esa era la lección que Jesús quería enseñar a su pueblo en aquel tiempo. Pero su pueblo solo lo entendió literalmente, no tenían fe, no tenían los ojos de la fe, no tenían el oído de la fe, no tenían esa sabiduría de Dios, solo tenían la sabiduría humana, terrenal. Igualmente en 1888, el pueblo adventista también repitió la misma triste historia del pueblo judío. Tampoco ellos entendieron de que Jesús se estaba manifestando en el mensaje de la justificación por la fe. Jesús quería entrar al corazón, a la vida de los creyentes adventistas de ese tiempo, pero ellos lo rechazaron. Porque Jesús quería reconstruir, quería edificar, crear de nuevo al hombre, porque la vida del ser humano estaba en ruinas. Ese es el objetivo
con el cual estamos estudiando. Porque si nuestra vida física está en ruinas, las enfermedades que ahora están comenzando a azotar a todo el mundo, pronto nos derrumbarán, pronto caeremos, como aquella casa que construyó el hombre insensato, el hombre sin sabiduría de Dios. Con la sabiduría del mundo construyó, dice, su casa, su vida física, su vida mental y espiritual sobre la arena. Vendrán las pandemias, enfermedades desconocidas, toda clase de males vendrán y nos derrumbarán. Por eso necesitamos comprender este mensaje de Jesús mismo que enseñó al pueblo judío. Nuestra vida mental también está derrumbado. Por eso estamos con estrés, por eso estamos de temor, de miedo, por eso estamos asustados. Por eso nuestra mente está educado para poder someterse a este mundo. Necesitamos entregar a Cristo nuestra mente para que Él pueda reconstruirlo. Una mente nueva, la mente de Cristo necesitamos. Así que todo eso está basado en las Sagradas Escrituras. Si nosotros leemos en Malaquías la profecía, Malaquías capítulo 3, el verso 1, 2 y 3, allí está la profecía. Cada uno de nosotros podemos analizar esta profecía. Voy a dar lectura para referencia. Dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jesús iba a venir a su templo, pero el verdadero templo somos los seres humanos. Pero la figura de este templo era Jerusalén. Pero los judíos solamente entendieron que Cristo iba a venir a su templo Jerusalén. Pero no entendieron que Cristo iba a venir a nuestro templo, que es nuestro cuerpo y alma y espíritu. ¿Y a qué cosa iba a venir Jesús, el Salvador, a su templo que somos nosotros? Dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Jesús es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Así que, ¿quién es el que va a reconstruir nuestra vida? Es Cristo. Solamente Él puede hacer, porque nuestro templo, que nosotros somos el tabernáculo viviente, Cristo lo puede reconstruir. Esa profecía está en el libro de Amós capítulo 9, el versículo 11. Dice: en aquel día, Cristo dice: yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Cristo puede edificar nuestra vida. Jesús dijo que lo edificaría en 3 días, refiriéndose a su cuerpo. Él iba a ser muerto y iba a resucitar en 3 días. Pero también eso significaba de que Cristo puede edificar de nuevo nuestro templo, nuestro santuario viviente que somos. Eso es lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Vamos a leer en Deseado de todas las gentes, página 179. El pueblo de Israel había preferido sus propios caminos. Así como nosotros hoy en día también hasta aquí hemos buscado nuestros propios caminos que van al mundo, confían en el mundo.
Israel, dice, no había edificado de acuerdo con el modelo dado por Cristo, el verdadero templo para morada de Dios. Se equivocó Israel. Edificó sus vidas de acuerdo al modelo del mundo. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es el modelo del mundo, el carácter del mundo. La vida física del mundo no tiene solución. Ni aun los médicos, la ciencia médica no lo puede solucionar. Ni la alimentación del mundo puede solucionar. El modelo del mundo está totalmente débil, está derrumbado. Eso es lo que Israel había buscado. Dice, modeló todo detalle de su vida terrenal de acuerdo con el ideal de Dios. Cristo vino a demostrar, dice, y modeló su vida de acuerdo al modelo de Dios en su vida terrenal. Cristo es el ejemplo. Dijo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Así también nuestro carácter debe ser edificado para morada de Dios en su Espíritu Santo. Y hemos de hacer todas las cosas de acuerdo con el modelo, a saber, aquel que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Jesús nos dio el ejemplo. Jesús edificó ese templo que dijo que destruían los judíos y lo iba a reedificar en 3 días. Ese templo que era su vida divina, unida a la humanidad. La naturaleza divina unida a la naturaleza humana. Jesús nos dio el ejemplo y edificó un carácter perfecto. Y nada pudo derrumbarlo. Los poderes de ese entonces, de este mundo que era Roma, el que dominaba, se unió con los judíos para derrumbar a Cristo. Lo apresaron, lo castigaron, lo torturaron, lo enjuiciaron, le hicieron cargar la cruz, lo clavaron en la cruz. No pudieron derrumbarlo, porque Jesús tenía la ley en su corazón, la ley de amor. El amor, dice, lo soporta todo. El amor lo tolera todo. El amor, dice, permanece. Todo se acabará en este mundo, pero el amor permanecerá. Así Jesús permaneció en la cruz. Nada pudo derribarlo. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así Jesús permaneció firme y después de 3 días resucitó. Nosotros necesitamos esa vida lleno de amor, con la ley de Dios en el corazón. Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el método para que nosotros podamos llegar a ser como Cristo? Su ejemplo es fácil. Jesús, desde nacimiento, nació del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró en María, una santa mujer, engendró un nuevo hombre. Y Jesús nació santo. El libro de Lucas capítulo 1, allí nos habla de que Jesús nació, dice, un santo varón, engendrado por el Espíritu Santo en carne humana. Y toda su vida, los 33 años de vida que vivió más o menos, vivió dependiendo del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Nunca dio lugar a la carne, nunca dio lugar al yo, nunca hizo su voluntad. Vivió dependiendo, conectado, sin separarse de su Padre, del Espíritu Santo. Así tuvo un carácter perfecto, santo. No pecó, no dio lugar al pecado, pero
Toda su vida Satanás le tentó. Fue tentado por la carne, fue tentado por Satanás, fue tentado por las cosas de este mundo, pero nunca se desconectó, se desprendió, permaneció unido a Dios, al Espíritu Santo, y venció al pecado y venció a Satanás. Ese es el carácter que necesitamos. Ese es el templo viviente que necesitamos. Necesitamos nosotros ahora reconocer nuestra condición derrumbada, nuestra condición en ruinas. No podremos soportar la crisis que está comenzando. No podremos soportar el corto tiempo de angustia, donde la ira de Dios se derramará sobre este mundo con misericordia todavía. Y luego vendrá el tiempo de angustia sin misericordia, la ira de Dios en las 7 postreras plagas. Por eso necesitamos que Cristo pueda entrar a nuestra vida y pueda reconstruir nuestra vida, una vida nueva. Ese es el propósito de este estudio, seguir el ejemplo de Cristo. Deseado de todas las gentes, página 137, dice: Cristo no quería que sus palabras fuesen entendidas por los judíos incrédulos, ni siquiera por sus discípulos en ese entonces. Sabía que serían torcidas por sus enemigos y que las volverían contra él. Cuando los judíos sellaron su decisión de rechazar a Cristo, entregándole a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y sus ceremonias. Su carácter sagrado desapareció del templo cuando rechazaron a Cristo. Quedó condenado a la destrucción. Desde ese día los sacrificios rituales, las ceremonias relacionadas con ellos, dejaron de tener significado. Como la ofrenda de Caín, no expresaban fe en el Salvador. Al dar muerte a Cristo, los judíos destruyeron virtualmente su templo. Así que, al dar lugar a la destrucción del templo de Jerusalén, también sus templos vivientes quedaron condenados a la destrucción. Y por eso es que en el año 70, ellos fueron destruidos, los judíos. Millones de judíos fueron destruidos por los poderes de Roma, de este mundo. Nosotros también ahora en este tiempo estamos frente a esa destrucción moderna. El mundo se está uniendo, los poderes de este mundo se están uniendo, el nuevo orden mundial está presto para poder destruirnos, porque nuestra vida está debilitada, está en ruinas, pero Cristo quiere reconstruirlo en 3 días. Para Él es todo posible. Lo que es imposible para el hombre, tener una buena salud, tener un buen carácter, tener amor en el corazón, es imposible para el hombre. Pero para Cristo es fácil, porque Él es creador. Él nos ha creado un templo viviente, pero lo hemos destruido. Pero Cristo quiere reconstruirlo nuevamente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos fe. Una confianza total en Dios, en Cristo. Pero para confiar en Dios necesitamos desconfiar de este mundo. Necesitamos desconectarnos de este mundo. En Deseado de todas las gentes, página 140, nos dice: la autoridad que Cristo ejerciera al purificar el templo había despertado el odio resuelto de los sacerdotes y gobernantes. Temían el poder de ese extraño. No habían de tolerar tanto atrevimiento de parte de un oscuro Galileo. Se proponían acabar con su obra. Los religiosos de ese tiempo se enojaron, se molestaron porque Cristo limpió el templo de Jerusalén. Hoy en día también el mundo religioso
confía en sus obras, confía en la justicia propia, confía en la religión, confía en los líderes, confía en las iglesias. Pero así como los judíos, podemos quedar expuestos a la destrucción en estos últimos días. Necesitamos urgente reconocer nuestra condición y estar dispuestos a aceptar a Cristo. En la página 145 de Deseado dice: los judíos a quienes Jesús había echado del templo aseveraban ser hijos de Abraham, pero huyeron de la presencia del Salvador, porque no podían soportar la gloria de Dios que se manifestaba en Cristo. Así dieron evidencia de que no estaban preparados por la gracia de Dios para participar de los ritos sagrados del templo. Eran celosos para mantener una apariencia de santidad, pero descuidaban la santidad del corazón, que solo Cristo podía limpiar, mientras que eran muy quisquillosos en cuanto a la letra de la ley de Dios. Estaban transgrediendo constantemente el espíritu de la ley de los 10 mandamientos. Necesitaban grandemente este mismo cambio que Cristo había estado explicando a Nicodemo, un nuevo nacimiento moral, una purificación del pecado, es decir, la purificación de nuestro santuario destruido, y una renovación del conocimiento y de la santidad. No entendieron esta obra que Cristo estaba ofreciendo. No tenía excusa la ceguera de Israel en cuanto a la regeneración. No entendían el nuevo nacimiento. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Isaías había escrito: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. David había orado: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y por medio del profeta Ezequiel había sido hecha esta promesa: os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo, y haré que andéis en mis mandamientos, para que ahora el creyente que tiene nueva vida, que ha nacido a vida nueva por el poder del Espíritu Santo, pueda cumplir, pueda guardar los mandamientos de Dios perfectamente y pueda comenzar una vida sin pecado, una vida sin pecar. Así como Cristo nunca pecó, porque dependió de Dios, del Espíritu Santo. Había nacido como un hombre espiritual. Nosotros necesitamos nacer como un hombre espiritual. Los apóstoles tenían esa vida espiritual. Cuando Jesús resucitó y aquella noche, primer día de la semana, que Jesús apareció en medio de ellos, allí es cuando Jesús dice, abrió la mente de ellos, sopló el Espíritu Santo y ellos nacieron a vida nueva, entregaron su vida completamente. ¿Y cómo enfrentaron la persecución que se desató en Jerusalén? La persecución también que el Imperio Romano desató contra los cristianos. ¿Cómo enfrentaron? Felices, fueron bienaventurados. Aún fueron prohibidos de predicar el Evangelio y fueron encarcelados. Pero como habían nacido a vida nueva, tenían a Cristo en el corazón, el amor en el corazón, el Espíritu Santo los guiaba, ellos felices estaban en la cárcel. Y Dios mandó a su ángel y abrió la cárcel.
No había ninguna cosa que pudiera impedir en aquel mundo romano. Hoy en día nosotros necesitamos esa vida para que ni la enfermedad nos pueda producir temor, ni las pandemias, ni las leyes, ni las prohibiciones de los poderes de este mundo puedan prohibirnos. Necesitamos una vida nueva. Cuando el verdadero creyente en Cristo acepta a Cristo como su Salvador personal, renunciando al mundo, a nuestra vida humana, nace a vida nueva. Nace un niño nuevo en Cristo Jesús. Ahora sí, ese niño que ha nacido con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo, porque ha muerto a la imagen de la bestia, ha muerto a la mente carnal, al carácter humano, que hemos nacido en este mundo con el carácter, imagen de este mundo, imagen de la bestia. Ese hombre natural, carnal, debe morir. Jesús murió para que podamos morir. Y ahora Jesús crea un nuevo hombre. Nace un nuevo bebé espiritual, con la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo. Un hombre justo, un hombre santo en carne humana. Ahora su nombre, cuando ha nacido, es registrado en los libros del cielo. Ese es el verdadero nacimiento que Nicodemo no pudo entender, pero gracias a que él se humilló y aceptó ese mensaje de Cristo, Nicodemo también nació a vida nueva. Un templo nuevo, construido por Cristo. Vamos a leer qué dice el deseado de todas las gentes 146 y 141. Dice así de Nicodemo. Aprendamos de Nicodemo. Nicodemo había leído esos pasajes con mente anublada, así como nosotros tenemos mente anublada que no podemos comprender. Pero Nicodemo ahora empezaba a comprender su significado espiritual. Veía la más rígida obediencia a la simple letra de la ley, tal como se aplicaba a la vida externa. No podía dar a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos. A la final, después de estudiar 3 años nuevamente la Torá, el Pentateuco, la palabra de Dios, la ley de Dios, entendió Nicodemo. ¿Qué dijo? Nicodemo dijo: la simple obediencia a la letra de la ley de Dios aplicada a la vida externa no podía dar a nadie el derecho de entrar al reino de los cielos. ¿Qué necesitaba? En la estima de los hombres, su vida había sido justa y honorable, pero en la presencia de Cristo sentía que su corazón era impuro y su vida era profana y pecaminosa. Así Nicodemo comprendió que obedecer la ley en la vida externa de nada sirve. Claro que los hombres lo veían un hombre justo, honorable, pero a la vista de Cristo, Cristo no ve la vida externa, Cristo ve el corazón. Que Nicodemo se sintió impuro, pecador, lleno de egoísmo en el corazón. ¿Qué pasó después? Desde que oyera a Jesús, Nicodemo había estudiado ansiosamente las profecías relativas al Mesías, y cuanto más las escudriñaba, tanto más profunda se volvía su convicción de que era Él que había de venir, el Mesías. Juntamente con muchos otros hijos de Israel, había sentido la honda angustia por la profanación del templo. Había presenciado la escena cuando Jesús echó a los compradores y vendedores. Contempló la admirable manifestación del poder divino. Vio a Jesús el Salvador recibir a los pobres y sanar a los enfermos en el atrio limpiado. Vio las miradas de gozo de estos
y oyó sus palabras de alabanza, y no podía dudar de que Jesús de Nazaret era el enviado de Dios, el Mesías, que él sintió que necesitaba que entre a su corazón, a su templo, para nacer de nuevo, para que Cristo pueda engendrar una nueva vida espiritual en Nicodemo. Esa experiencia, hermanos y hermanas, necesitamos nosotros. Nuestra vida religiosa que hemos vivido hasta aquí de nada sirve, no vale, porque externamente somos justos, somos buenos. No hemos transgredido ningún mandamiento en los hechos, en los actos, pero nuestro corazón está lleno de pecado. Hay una mosca muerta. No conocemos el pecado de egoísmo que está en nuestro corazón. Pero si permitimos que Cristo entre a nuestra vida, Él va a limpiar. Él puede purificar nuestra vida, puede darnos una nueva vida, un hombre santo, un hombre justo, un hombre bueno, bajo la dirección de su Espíritu Santo. Pero nuestra vida antigua tiene que morir. Ese es el Evangelio de salvación. Otro judío que entendió también, Zaqueo, dice: cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. Zaqueo no había recibido a Jesús meramente como un forastero, sino como al que moraba en el templo del alma. Los escribas y fariseos que le acusaban de ser pecador murmuraron contra Cristo porque se hizo huésped en la casa de Zaqueo. Pero el Señor le reconoció como hijo de Abraham y le dijo: los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Zaqueo había aceptado a Cristo no solo en su casa como un forastero, sino en su corazón, en el templo de su alma. Y no necesitó Zaqueo de que alguien le diga, que demuestre su arrepentimiento. ¿Qué dijo Zaqueo? Zaqueo dijo: Señor, soy pecador. Si a alguien he defraudado, he engañado, he obtenido riquezas de maldad, lo voy a devolver, dijo 4 veces tanto. Y Jesús, ¿qué le dijo? La salvación ha llegado a esta casa. O sea, la salvación había llegado a su corazón, al templo de su alma de Zaqueo. No solamente a su casa física, material, sino a su casa espiritual. Y Zaqueo entonces siguió a Jesús. Necesitamos comprender esta gran verdad. Entonces, ahora sí, en esta oportunidad, antes de terminar este estudio de la purificación de Cristo, el templo de Jerusalén, durante 3 oportunidades, ¿qué significa para nosotros? Vamos a terminar esta purificación del templo con la purificación que Cristo quiere hacer de nuestro templo, de nuestra alma, para asegurar nuestra vida de paz, de seguridad, de felicidad durante los pocos días de la historia de este mundo que falta y que nos ha tocado vivir en esta generación. Debemos agradecer a Dios que permite que podamos estudiar estas palabras. Vamos a leer ahora para nosotros la aplicación, la lección espiritual. Ministerio de Curación, página 206. Dice así: el conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios, una habitación para revelar su gloria, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. Asombrosa y maravillosamente formó Dios el cuerpo humano y nos manda que lo estudiemos, que nos demos cuenta de sus necesidades, que hagamos cuanto esté de nuestra parte para preservarlo de todo daño y contaminación. Así que nosotros somos el templo de Dios. Pero como hemos dicho,
nuestro templo está en ruinas. El libro Fe y Obras, página 26. El templo del alma ha de ser consagrado, santo, puro e inmaculado. Entonces nuestra vida, nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, debe ser consagrado, o sea, entregado al servicio de Dios. Debemos renunciar de nuestra vida al servicio al mundo, porque nada bueno nos ha traído hasta aquí y no podrá solucionar los días de vida que tengamos que vivir en este mundo bajo la opresión, bajo el dominio, bajo las leyes que han de imponer el nuevo orden mundial. Necesitamos tener, dice, un templo, un cuerpo santo, puro, inmaculado como el de Cristo. Y Jesús soportó la muerte. Nosotros podremos soportar también de la misma manera. Pero así como estamos de temor, de miedo. Vamos a leer en Consejo para Maestros 358. Dice así: a menos que abran las cámaras del templo, del alma, para que reciban los rayos brillantes del sol de justicia, están anotados en los libros del cielo como incrédulos. Por el precepto y el ejemplo interceptan los rayos de luz que habrían de llegar a sus almas. Ahí está la gran verdad, hermanos y hermanas. Nosotros necesitamos abrir, dice, las cámaras de nuestro templo, la puerta de nuestro templo. ¿Para qué? Para recibir el mensaje de la justificación por la fe, para que entre, dice, los rayos brillantes del sol de justicia textualmente a la letra. Ese es el objetivo de este estudio que estamos haciendo. Ese fue el objetivo que mandó en 1888 el mensaje de la justificación por la fe a los adventistas de ese entonces por medio de Jones y Waggoner y Elena White. Pero el pueblo adventista no entendió, no le interesó. Ahora, ¿qué dice el escrito? Pero ahora si nosotros, dice, no aceptamos este mensaje, en los libros del cielo nuestros nombres serán anotados como incrédulos, no como creyentes en el libro de la vida. Los incrédulos se anotan en el libro de la muerte. Pero los que tienen fe verdadera y aceptan a Cristo para esta obra de purificación de nueva creación, serán anotados en el libro de la vida como candidatos para la vida eterna. Y en el juicio investigador, entonces nuestro nombre allí se revisará en el santuario celestial. Ahora dice, por precepto y por ejemplo, nosotros necesitamos dar el buen ejemplo. En la revista Heraldo, del 15 de octubre de 1901, registrado en el libro Ministerio de Bondad, página 42, tenemos la siguiente enseñanza espiritual. Dice, estamos viviendo en un mundo lleno de corrupción. Así es nuestro mundo. Y si no recibimos a Cristo vivo en nuestros corazones, creyendo y ejecutando sus palabras, seremos y permaneceremos tan ciegos como los judíos. Así que en este mundo actual que vivimos de corrupción, de crisis, de toda clase de males, si no recibimos a Cristo, dice, en nuestros corazones, en el templo de nuestra alma, y creyendo a todas sus palabras que estamos estudiando, seremos, dice, y permaneceremos tan ciegos como los judíos,
y seremos destruidos como los judíos que fueron destruidos en el año 70. Esa es la triste condición si nosotros nos resistimos y renunciamos a seguir estudiando. Algunos dicen, si yo creo y yo anhelo esto, pero se engañan a sí mismos. Como dice Apocalipsis 3, 14 al 18, no conoces, dice, que eres ciego, miserable, desnudo, te engañas. Pero muchos dicen, no, sí, yo creo, dice, y anhelo eso. Pero no solo es creer y pedir que Cristo entre al corazón. Tenemos que estar dispuestos a dejar el mundo, a renunciar al mundo. ¿De dónde recibís vuestra luz? ¿De qué fuente habéis estado bebiendo? ¿De dónde hemos aprendido esas palabras de decir, yo creo, Señor, yo te acepto, pero no hacemos una entrega completa? El Señor me ha anunciado que no pocos de los maestros han abandonado las aguas de las nieves del Líbano que vienen del cielo. Y han estado viviendo, dice, los arroyos turbios del valle. Consejo para maestros 358. El mundo religioso está bebiendo de los arroyos turbios del valle de abajo, contaminado. O sea, una palabra de Dios contaminado, turbio. Nosotros necesitamos ir a la fuente que es Cristo, al Líbano, a las fuentes vivas donde brota el manante, donde brota la justicia de Cristo, el amor, donde brota la vida, no la muerte. Ese es el Evangelio que necesitamos en este tiempo. Esta religión es necesaria, dice, para la salud y la felicidad. Entra en el templo contaminado del alma con un látigo hecha a los intrusos pecaminosos. Ahí está la aplicación espiritual. Si nosotros reconocemos nuestra condición, como Pablo, miserable de mí, esta vida religiosa, esta vida en el mundo, la educación del mundo, la alimentación del mundo, el dinero del mundo no me vale, Señor. Reconocemos. Cristo va a entrar al templo de nuestra alma con un látigo. ¿Y qué va a hacer? Va a comenzar a limpiar nuestra vida. Nos va a desprender, nos va a desconectar del mundo. Y ocupando, dice, el trono, consagra todo con su presencia Cristo, iluminando el corazón con los brillantes rayos del sol de su justicia. Con su carácter, con su amor, nos dará luz para iluminar al mundo en este mundo de tinieblas. Las tinieblas son la corrupción, el pecado, la violencia, las enfermedades, las imposiciones de las leyes. Esa es la oscuridad que nos trae tristeza, que nos trae pues toda clase de males. Pero Jesús dice, nos iluminará. Abre las ventanas del alma hacia el cielo, dice, permitiendo entrar la luz del sol del amor de Dios. Así que, ¿qué es la luz? La luz es la justicia, la luz es el amor, la luz es el carácter de Cristo. Con ella entran la serenidad y la compostura, aumentan el poder físico, mental y moral. Ahí está. Si tenemos a Cristo, nuestro poder físico aumentará. No hay temor para las enfermedades. Pero mientras no tengamos ese poder físico de Cristo, entonces tendremos que escondernos, tendremos que corrernos, tendremos que estar en nuestra casa sin salir para no contaminarnos. Y también Cristo nos dará, dice, poder mental, poder moral. Una mente poderosa que no tenga miedo a nada, nada de estrés, nada de temor.
y un poder moral, nuestro carácter como el de Cristo, porque la atmósfera del cielo, como un agente viviente y activo, llena el alma. Cristo es formado en lo más íntimo de nuestro ser, como la esperanza de gloria. Ministerio de Bondad 42 hemos dicho. Necesitamos cuánto tiempo para comprender estas palabras. Pero cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, podemos pedir sabiduría de Dios, reconociendo que nuestra sabiduría humana, terrenal, no vale. Y Dios dice, como un Padre, nos impartirá, dice, su sabiduría. Vamos a leer ahora en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 142. Dice, permitir que los afectos desordenados por las cosas terrenales expulsen el amor de Dios en el corazón. Cuando el amor es expulsado, el amor al mundo surge rápidamente y llena el vacío. Solamente el Señor puede limpiar el templo del alma de toda contaminación moral. Así que, si nosotros en algún momento hemos recibido a Cristo, hemos tenido el amor en el corazón, pero ¿qué ha pasado? Dice que los afectos desordenados de las cosas terrenales, el amor al mundo, el ocuparnos en las cosas de este mundo, ¿qué ha hecho? Ha expulsado el amor de Dios de nuestro corazón. Pero ahora dice, y lo ha llenado el vacío, dice, con el amor al mundo. Pero ahora nuevamente podemos nosotros, dice, mientras hay tiempo de gracia, dejar que renunciar al mundo, al amor al mundo, y Cristo puede entrar al templo de nuestra alma y limpiar de toda contaminación moral. Esa es la promesa del nuevo pacto. Ahora leamos Consejos sobre Mayordomía Cristiana 235. Este libro, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, es para los mayordomos, para los hijos de Dios. El que no ha nacido a vida nueva, si su nombre no está registrado en el cielo, en el libro de la vida, si no vive una vida de justicia, de santidad, no es mayordomo. Solo el Hijo de Dios, que tiene la imagen de Cristo, ha nacido con el carácter de Cristo, tiene ese derecho de ser mayordomo. Ahora, ¿qué lección hay para los mayordomos? Dice así: muchos que pretenden creer en Dios lo niegan con sus obras. Su adoración al dinero, a las casas, a los terrenos, los señalan como idólatras y apóstatas. Así que el que ama su dinero, el que confía en su dinero, confía en su casa, confía en sus terrenos, confía en sus empresas, en su trabajo, en su negocio, dice que son idólatras y apóstatas. Todo egoísmo es codicia y por lo tanto es idolatría. Y si somos idólatras, entonces no somos creyentes, no tenemos a Dios, no creemos en Dios. Muchos que han hecho inscribir sus nombres en los libros de la Iglesia como creyentes en Dios y en la Biblia, están adorando los bienes que el Señor les ha confiado para que ellos fuesen sus administradores. Así que el verdadero creyente es solo administrador. Si tenemos bienes de este mundo, riquezas, dinero, todas las cosas no son nuestros, son de Dios, somos administradores. Dice, no se inclinan literalmente ante su riqueza terrenal, pero esta de todos modos es su Dios. Son adoradores de Mamón. Honran las cosas de este mundo
con un homenaje que pertenece al Creador. El que ve y conoce todas las cosas registra la falsedad de su profesión de piedad. Dios queda excluido del templo del alma de un cristiano mundano, a fin de que la política mundanal tenga abundante lugar. El dinero es su Dios. Así que entonces, si Dios dice nos ha bendecido con bienes terrenales, entonces nosotros ¿qué hemos hecho? Nos hemos puesto a adorar, dice esas bendiciones. Todas las cosas que Dios nos ha bendecido se han convertido en nuestro ídolo. Y así entonces hemos llegado a ser idólatras y apóstatas. Por eso hoy en día no tenemos poder. Por eso tenemos miedo a las enfermedades, miedo a las leyes del mundo, miedo a los poderes del mundo, miedo a todas las cosas de este mundo. Necesitamos reconocer nuestra condición. Estamos a tiempo todavía. Hay un corto tiempo de gracia. No necesitamos más perder nuestro tiempo en las cosas de este mundo. Necesitamos estudiar día y noche la palabra de Dios. Porque este evangelio de salvación no es que un hermano pueda decir a otro hermano, hermano, entrégate, no. Solamente estos estudios son advertencias. Cada uno necesitamos comprender por nosotros mismos, para que Cristo nos haga comprender. Necesitamos examinar si estas cosas son así. El mismo libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, 251. El amor al mundo ha desplazado el amor a Cristo. Cuando se quitan las escorias de la puerta del corazón y ésta se abre ampliamente en respuesta a la invitación de Cristo, y Cristo entra y se posesionará del templo del alma. Entonces todas las cosas de este mundo que tenemos son escorias que están en la puerta del corazón. Por más que invitemos a Cristo, Cristo no va a poder entrar porque la puerta no se va a poder abrir, dice. Porque el amor al mundo ha desplazado el amor a Cristo. Tenemos que reconocer que somos idólatras y apóstatas. Y necesitamos reconciliación, necesitamos arrepentimiento. Solo el Espíritu Santo nos puede dar el verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento es, dice, alejarnos del yo y renunciar al mundo, estar dispuestos a no volver a vivir para el mundo, sino a vivir solo para Cristo. Nacer en el reino de Dios como misioneros activos, como ministros consagrados por el Espíritu Santo, como sacerdotes consagrados al servicio del santuario viviente que es Cristo. Cristo es el templo, el santuario viviente. Nosotros somos copia de ese santuario. Si es que nosotros aceptamos a Cristo, que entre a nuestro corazón. Pero si Cristo no entra a nuestro corazón, seremos santuarios destruidos, templos en ruinas, casas caídas, casas contaminadas con la lepra. Pero el plan de salvación ha dispuesto para que nosotros seamos rescatados, seamos transformados, seamos cambiados. Necesitamos cambiar de vida, un giro de 180 grados. Ya no estar en dirección al mundo, sino en dirección al cielo. Porque la puerta es estrecha, hemos estudiado. Cristo es la puerta. Por la puerta no entran las cosas de este mundo. No entra el orgullo, el egoísmo, la avaricia, la codicia, justicia propia, orgullo de la religión. No entra por la puerta estrecha. Tenemos que abandonar y dejar. Vamos a leer ahora en otro libro del Espíritu Profecía, que dice así: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello del Dios vivo mientras nuestros caracteres tengan una mancha.
el carácter humano siempre va a tener mancha. Por eso necesitamos renunciar al carácter humano, porque es un carácter terrenal, un carácter imagen de este mundo. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Así que con un carácter con mancha, un carácter autosuficiente, un carácter de ira, un carácter de cólera, un carácter que se enoja, un carácter que se estresa, un carácter que responde con malas palabras. Ese carácter, dice, no va a recibir la lluvia tardía. Necesitamos un carácter sin mancha, un cuerpo sano físicamente y sano espiritualmente y una mente poderosa como de Daniel. Ahí sí estaremos preparados para la lluvia tardía. Conflicto de los siglos, página 18 dice: la hija de Sión parecía decir en su orgullo: estoy sentada como reina. Ese es el orgullo religioso de este tiempo. Estoy sentada, dice, como reina, y nunca veré duelo, porque me siento amada como lo era, creía estar segura de merecer aún los favores del cielo, como en los tiempos antiguos cuando el poeta y el rey cantaba. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Salmos 48:2. Ese es el orgullo religioso. Así decimos: Dios me ama, me siento amada. Dios es amor, me ama. Dios está conmigo. Yo voy a merecer los favores del cielo. Dios siempre me ayuda. Y cantamos con gozo. Pero ¿qué va a pasar? Si Dios nos ama, si Dios está con nosotros, ¿por qué no vamos a la iglesia? ¿Por qué no salimos a predicar este evangelio de las buenas nuevas? ¿Por qué estamos de miedo? O dicho de otra manera, ¿y por qué no volvemos a nuestro trabajo también? Si es que nos gusta el trabajo, si nuestro ídolo es el trabajo. Ni siquiera en este tiempo de crisis que está empezando como una prueba, ni siquiera podemos ir a adorar a nuestro ídolo. Nuestro ídolo, dice, ¿qué cosa es? Nuestro ídolo es el trabajo, nuestro empleo, nuestro negocio, nuestra empresa, nuestro estudio en el colegio, en la universidad. ¿Por qué no volvemos a adorar a nuestros ídolos? Los poderes de este mundo nos han probado una pequeña prueba. Ni siquiera podemos adorar nuestros ídolos y ni siquiera podemos ir a adorar a Dios ni servir a Dios. Necesitamos reconocer esa condición miserable, deplorable, impotente, perdido, destruido de nuestra vida. Pero Cristo ha provisto en el plan de salvación. Él solamente quiere que aceptemos que Él puede limpiarlo. Pero cuando Cristo limpie, ya no volveremos a nuestro trabajo, ya no volveremos al mundo, porque ya no nos gustará. Hay un canto que dice, muy conocido: gozando me voy al cielo, dejando el mundo atrás, dice. Cuando uno acepta a Cristo, deja el mundo atrás, ya no le gusta, porque ahora es un nuevo hombre, nueva criatura, tiene nuevos motivos, nuevos planes, nueva vida, nuevos gustos, le gustan las cosas del cielo, le gusta todo lo amable, todo lo deseable.
Ese es el Evangelio de las buenas nuevas que el mundo está esperando y nosotros necesitamos. Vamos a terminar de leer Conflicto de los Siglos, página 18. Dice así: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es en el monte de Sión, la ciudad del Rey. Así nosotros pensamos. Resaltaban a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente, que al hundirse en el ocaso hacía resplandecer el oro de las puertas y las torres y los pináculos, y así destacábase la gran ciudad. Así, cuando Jesús estaba en Jerusalén, los discípulos vieron el templo tan hermoso, dice, perfección de hermosura, orgullo de la nación judaica. ¿Qué hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración? Pero eran muy ajenos de todo esto los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. Como llegó cerca del templo, Jesús, viendo la ciudad, lloró sobre la ciudad, sobre el templo. Lucas 19:41. Lloraba por el fatal destino de los millares de habitantes de Jerusalén, por la ceguedad y la dureza del corazón de su pueblo, de aquellos a quienes Él había venido a bendecir y salvar. Hoy en día también está aconteciendo lo mismo con nosotros. Nosotros somos orgullosos de nuestra religión, de nuestra fe, orgullosos de nuestra vida. Pero Jesús está llorando a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, porque somos ciegos, no queremos entender, somos duros de corazón. Cristo nos quiere salvar. Nos quiere librar de la destrucción que viene a este mundo, que está empezando ya. Deseado de todas gentes, dice en la página 605 y 606. La subyugadora gracia de Cristo entra en el alma, y el amor de Cristo acerca los corazones unos a otros en bienaventurada unidad. A medida que se aprende así la lección del servicio preparatorio, se enciende el deseo de vivir una vida espiritual más elevada. El divino testigo fiel responderá a este deseo del alma. El alma será elevada. Podemos participar de la comunión con Dios, sentimiento consciente de que nuestros pecados están perdonados. El sol de la justicia de Cristo llenará las cámaras de la mente y del templo del alma. Contemplaremos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A saber, de cada estudiante, de cada individuo, hacer todo lo que pueda por presentar su cuerpo a Cristo como un templo purificado, físicamente perfecto y sano, como también moralmente libre de contaminación. En resumen, un aposento adecuado para la morada de la presencia de Dios. Ese es el Evangelio de las buenas noticias. Cristo quiere hacer esa obra en nosotros y quiere morar en nosotros para que podamos estar felices, seamos bienaventurados realmente. Vamos a seguir leyendo en el Espíritu de Profecía. Cuanto más contemplemos el carácter de Cristo y cuanto más experimentemos su poder salvador, más agudamente daremos cuenta de nuestra propia debilidad e imperfección, y más fervientemente consideraremos a Cristo como nuestra fortaleza y nuestro Redentor. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención.